Resulta un infortunio que los iniciados, en vez de ejercer la debida rectificación, solo se dediquen a criticar visceral e inútilmente al gobierno, la religión, el sistema político, el sistema económico, los vecinos, la esposa, la madre, oh pobrecito de mí, etc. Sin aportar soluciones, o bien sin que dicho criticón trabaje y llegue a posicionarse en los lugares de poder e influencia para así operar lo que deba hacer. Es tan fácil ser un filántropo de redes sociales, compartir, dar like y comentar las teorías filosóficas masticadas por otros para sentirse mejor consigo mismo. Lo que no es tarea fácil y de hecho corresponde a la labor de los pocos es operar las debidas soluciones desde los medios existentes, o bien generar los propios medios. ¡Qué mejor! Para que en determinado caso lo establecido se deconstruya. Bajo este manto, las escuelas iniciáticas, cuando son fidedignas, estructuran toda la doctrina necesaria que soporte sus fundamentos o ejes rectores de transformación. No existe un pueblo de la antigüedad ajeno a la génesis mistérica de las organizaciones iniciáticas. Los mitos en que están revestidas la fundación de un pueblo no son solo alegorías, sino enseñanzas veladas en un oculto pasado místico. Tan grande fue la doctrina y fundamento de una organización iniciática que los pueblos que hoy nos maravillan todavía tienen, algunos de ellos, determinadas organizaciones iniciáticas como guías y sostenedoras ocultas. La edificación de un pueblo es bastante complejo, pero puedes comenzar a comprender si los iniciados hacen lo conducente con la familia, empleos o empresas en general donde se conduzcan. Pero como no todos los integrantes de una sociedad tienen el mismo grado de desarrollo interno, fue necesario gestar diversos niveles de educación, a saber, el exotérico, el esotérico y el oculto. 3 llaves necesarias para abrir la gran puerta de los misterios. A este respecto, existe una gran confusión al respecto sobre la diferencia entre organizaciones iniciáticas y organizaciones mistéricas. Pronto abordaremos este tema que sin lugar a dudas dejará a más de uno sorprendidos. Estos niveles educativos a su vez tienen una institución que soporta su continuidad. Dichas instituciones principalmente tienen 2 formas de llamárseles: escuelas del ojo y escuelas del alma. A las organizaciones del ojo también se les llama religiones. Sin embargo, este adjetivo es por completo erróneo, como ya se ha abordado en el podcast titulado Religión. En la descripción te dejo la liga, escúchalo para que sigas el orden de la enseñanza que se aborda en este momento. El vulgo tiene la justificación de criticar a las religiones por el simple hecho de que es vulgo, ya que es más ignorante que los iniciados. Pero algo sumamente deplorable ocurre cuando un iniciado con cierto avance dentro del estudio sigue enfrascado en atacar a las religiones. Esto ocurre porque 1. Aún no comprende lo que es la religión. 2. Porque aún no sabe la importancia de las metodologías de las escuelas del ojo. 3. Por el daño histórico que las escuelas del ojo han ocasionado a la humanidad y que no se ha superado. 4. Porque se evita hacer una separación entre las actividades depravadas y corruptas de los miembros de la escuela del ojo con los nobles objetivos de las escuelas del ojo. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y descubre más sobre la vida. Las escuelas iniciáticas reciben el nombre también de escuelas del alma. Estas contribuyen a perfeccionar el conocimiento que dentro de las escuelas del ojo se transmite. Desafortunadamente, las escuelas del ojo han perdido bastante el rumbo y se han enfrascado en mantener en creencia a la gente en vez de transmitirles una verdadera fe. Debido a que en lo general la gente no sabe tomar sus propias decisiones, deja la transmisión de los valores y de la moral a las instituciones en vez de responsabilizarse de ello cada papá y mamá. Debido a que en el hogar no se transmite la importancia del simbolismo ni de la metafísica básica a los hijos, para que cuando sean adultos tengan estos las bases cognitivas para emprender el camino del autoconocimiento, debido a tantas cosas más, es que las organizaciones del ojo tienen su plena justificación.
Los altos iniciados saben la tremenda importancia de enseñar tanto al vulgo como a todos aquellos individuos que, teniendo un desarrollo interior más avanzado, ya no se conforman con las exotéricas enseñanzas del ojo. Los pastores, gurús, guías, facilitadores del conocimiento, etc., de las escuelas del ojo son las encargadas de encauzar a las tiernas mentes al conocimiento metafísico por medio de simbología antropomorfa. En lo general, sus lugares de enseñanza están adornados de tremenda majestuosidad, arte inigualable y hallados en las más formas visibles dentro de la sociedad. Por otro lado, las escuelas del alma pueden o no tener gran majestuosidad en el interior de sus lugares de enseñanza. Asimismo, pueden encontrarse estos espacios tan a la vista por el vulgo como lo puede ser una casa o un espacio en un parque público, o bien tan ocultos como el lado oscuro de la luna. Sus lugares de enseñanza pueden ser construidos por el hombre o por la naturaleza. En cambio, las organizaciones del ojo siempre van a tener espacios construidos a mano. La educación del ojo te va a decir qué, pero no tiene la obligación de enseñarte por qué o para qué. La educación del alma sí tiene este deber. Por lo general, las escuelas del ojo transmiten los valores y virtudes de lo sagrado mediante formas humanas ajenas a uno mismo. Las escuelas del alma te enseñarán a ser tú el causante operante de dicha enseñanza. Los miembros de las escuelas del alma, por lo general, tienen creencia que poco a poco se va transmutando en fe. Las escuelas del ojo siempre tendrán creencia. Todo aquello que mueva tu fe significará que jamás tuviste fe, sino creencia. Cuando el individuo tiene solo una mínima intención de orden y disciplina, cuando no le guste pensar por sí mismo, cuando le dé igual asistir o no a su lugar de enseñanza porque tiene un partido de fútbol, una reunión familiar, una fiesta, el clima está feo, tenga flojera, esté crudo, no tiene dinero, sin lugar a dudas que la enseñanza del ojo será lo suyo. Por otro lado, cuando el individuo gusta de cuestionar todo, más que leer, pensar profundo, cuando tenga una intensa intención de operar una asistencia, estudio y práctica regular a su lugar de instrucción, cuando quiera hacerse responsable de su sufrimiento y dejar de echar la culpa a los demás, cuando le sea más importante el autoconocimiento que un partido de fútbol, la flojera o la fiesta o la cruda, sin lugar a dudas que deberá incursionar en la instrucción del alma. Antiguamente, tanto las escuelas del ojo como las escuelas del alma estaban supeditadas a un solo aparato administrativo de gobierno, encargadas de la educación del pueblo. Las escuelas del ojo tenían, y de hecho siguen teniendo, solo que ya no lo aplican, la responsabilidad de dar paso a la educación de las escuelas del alma a todos aquellos individuos que, maduros en su interior, se encuentren preparados para recibir la educación más útil de la enseñanza, aquella a la que la masa no tiene ni tendrá acceso. En un sistema de instrucción de lo sagrado sano, si un individuo de la metodología católica quiere profundizar más sobre las enseñanzas cristianas, el dirigente de la escuela del ojo lo evalúa. Dependiendo del resultado, lo canaliza con un maestro que le muestre la transición entre lo exotérico y lo esotérico. Poco a poco lo deberá introducir a las diversas prácticas de depuración y rectificación para que ingrese a la educación de las escuelas del alma. Una vez iniciado en ella, deberá recibir la enseñanza esotérica oculta con sus respectivas prácticas de vida de forma gradual. Al cabo del tiempo, el católico dejará de ser católico para reconocerse como maestro, o qué mejor, como el aprendiz del todo. Aquel capacitado para conducirse y enseñar sin limitaciones de género, raza, edad, posición social, clima o lugar. Dejará de estar limitado a la educación condicionada del lenguaje propio de la masa. Como podrás darte cuenta, y dimensionado este proceso, es bastante largo, lleno de distintos sufrimientos,
que la masa no está capacitada aún para sobrellevar, pero una vez disfrutando los resultados, sabrás que ha valido la pena. Actualmente pertenecer a una sociedad iniciática o autodenominada, mejor dicho, iniciática, no es sinónimo de estar dentro de una educación del alma. No es sinónimo de conocer los misterios o de estudiarlos siquiera. La gran mayoría de ellas son poco menos que clubes de Toby, clubes de lectura, intelectuales u organizaciones filantrópicas a lo mejor. Todas ellas con cierto grado de importancia social, pero muy lejos, bastante aún de ser consideradas una organización iniciática del alma. La educación profana ha invadido enormemente la educación de las organizaciones iniciáticas. Solo hay que observar cómo se comportan los dirigentes y miembros más longevos que componen las logias, mezquitas, shangas y demás. La vida pública de los dirigentes de las organizaciones del ojo y del alma deben de ser de escrutinio público, mucho más para los miembros que componen sus organizaciones. Atrévete a cuestionar la vida y actuar de los dirigentes de cada organización del alma o del ojo a la que pertenezcas. Señala sus faltas en público o en privado, porque si son verdaderos maestros y sacerdotes, aprendices del todo, sabrán hacer frente a sus acciones u omisiones. En determinado momento las escuelas del ojo se corrompen tanto que por mucho que en sus principios escritos o intelectuales tengan intenciones loables en su operatividad, los miembros de estas, en todos los grados de su jerarquía, están imposibilitados para depurar y rectificar a la institución. Es por ello que todas las escuelas del ojo en determinado momento desaparecerán para dar paso a nuevas y reformadas. La metodología cristiana está desapareciendo. Tiene escisiones internas cada vez más palpables, verdaderos cismas institucionales, al contrario de la metodología budista, que se está renovando y por efecto de ello adquiriendo cada vez más fuerza. En particular, la metodología budista del ojo cada determinado tiempo se actualiza. Las extinciones de las escuelas del ojo es un hecho histórico. Algunas de estas perduran 10.000 años o más, otras fenecen a los pocos siglos, incluso años, sea por acciones antropológicas o por cataclismos naturales. Como fuese, nada responde a cuestiones casuales. Ahora, muy posiblemente el cristianismo deje de llamarse como tal, ya que el cristianismo tan solo es un concepto exotérico. Vendrá otro gran suceso en lo futuro, como ha ocurrido en el pasado, para actualizar la enseñanza, y a los cristianos del futuro se les llamará, por ejemplo, calquianos. Esto aplica para todos y no debe de sorprender. Son un puñado de escuelas del ojo las que han perdurado a través de los eones. Parte de estas son el budismo y el judaísmo, por mencionar solo dos. Sus líderes ocultos, al comprender diversas leyes espirituales, han evitado con suma maestría decaer hasta desaparecer. ¿No les parece curioso cómo el budismo, o cómo en el budismo más bien, han aparecido cada determinado tiempo un Buda tras otro, a diferencia del cristianismo, donde oficialmente solo ha aparecido un Cristo? En distintas ocasiones las escuelas iniciáticas del alma no tienen como tal un nombre con las cuales se les puede identificar, y si lo tienen, solo es para lograr cierta identidad con sus miembros. La escuela del ojo de Horus es posiblemente la más conocida entre los antiguos egipcios en cuanto a educación del alma se refiere. Por lo general, las escuelas del alma se les conoce bajo el nombre de la zona geográfica donde transmiten su enseñanza. Un tema muy curioso e importante a la vez resulta el hecho del nombre de las organizaciones, tanto del ojo como del alma, pero eso lo dejaremos para otra ocasión. Conclusión. Las escuelas del ojo son importantes porque contribuyen a transmitir las enseñanzas básicas de moral, principios metafísicos y educación simbólica básica, que cultivan al ser humano para desarrollarse eficientemente en la vida. La educación de las escuelas del alma preparan al individuo para vivir con maestría. La moral ya no importa, sino la ética y la virtud. Ambas organizaciones deben contribuir a la fundación, sostenimiento y desarrollo de las naciones. Solo los sinceros estudiantes pueden comprender la importancia de las organizaciones del ojo para con la sociedad.
hacer a un lado al individuo de la noble idea, pese a los actos corruptos del individuo, porque para la masa, los justos pagan por pecadores. Déjanos tus comentarios, suscríbete, activa la campanita y descubre la esencia de las cosas.